En el planeta Tierra, según la ciencia oficial, las primeras formas de vida aparecen en forma de células procariotas hace unos 4.000 millones de años, dando paso más tarde a las células eurocariotas de mayor tamaño y con más carga genética. Poco a poco, las organizaciones celulares son cada vez más complejas. Con la aparición del oxígeno y de los orgánulos mitocondriales, los organismos pluricelulares comenzarán a evolucionar de manera acelerada para dar lugar a las primeras plantas y animales marinos hace aproximadamente 500 millones de años. Y a partir de que la atmósfera terrestre fue apta para la vida fuera del agua, los vegetales y animales marinos pudieron abandonar la protección que les proporcionaba el medio acuático y así empezaron a colonizar la tierra firme. En aquellos remotos tiempos, la alimentación de los organismos más complejos dependía del proceso de la fotosíntesis, en el caso de las plantas, o de la ingestión de estas por parte de los animales marinos. En tierra firme aparecieron los primeros musgos y helechos que durante millones de años fueron extendiéndose y diversificándose hasta convertirse en pequeños arbustos, primero, y en grandes árboles decenas de millones de años después. Con toda lógica se estima que los primeros vertebrados empezaron a salir del agua coincidiendo con la formación de los primeros bosques hará unos 380 millones de años. Hay que resaltar también la aparición de los primeros insectos, casi al mismo tiempo que las primeras plantas terrestres, pues estos, junto a las plantas, serán los principales alimentos de los vertebrados de la superficie, aunque, al igual que ocurría bajo el agua, muchos animales también se alimentaban de otros animales. Con todo esto, creo haber sentado unas bases mínimas para poder desarrollar a partir de ahora la evolución de la alimentación humana. No por casualidad los seres humanos hemos llegado casi los últimos a este maravilloso planeta lleno de abundantes ecosistemas y pletórico de biodiversidad. Desde mi punto de vista, para que los seres humanos apareciéramos en este lugar, primero se debieron establecer los reinos mineral, vegetal y animal, para así poder acoger y dar la bienvenida al reino al que todos los seres humanos pertenecemos, el reino humano. No obstante, nuestro reino no es el último ni el más importante, teniendo en cuenta que la destrucción total o parcial de alguno de los reinos predecesores impediría la existencia del nuestro. Aparte de esto, me gusta compartir que el reino humano es la guinda de la vida evolutiva planetaria. Es decir, si aparecemos los últimos en este hermoso planeta, es para que nos regocijemos y cuidemos de los reinos predecesores. Por ello, el amor y el respeto hacia toda clase de vida deberían ser los pilares fundamentales sobre los que basar nuestras relaciones con las demás especies y, sobre todo, entre nosotros. En definitiva, nuestra evolución depende de que permitamos que los reinos mineral, vegetal y animal prosigan con la suya propia sin nuestra interferencia destructiva. Asimismo, intuyo que la evolución conjunta de los 4 reinos hasta ahora mencionados favorecen de igual manera la evolución del siguiente y quizás último reino, el reino espiritual, también conocido en teosofía como el reino de las almas. En relación a la alimentación como fuente de energía, podemos deducir por todo lo anteriormente expuesto que todos los seres vivos de este planeta han necesitado proveerse de distintas fuentes alimentarias según sea la especie de que se trate, así como de sus condiciones de vida para poder subsistir. Como sabemos, el reino vegetal se provee de energía a través del proceso de la fotosíntesis, acompañado de la absorción de agua, minerales y luz solar. En el reino animal, sin embargo, la obtención de energía se obtiene principalmente por 3 vías: a través de la respiración, la exposición al sol y la ingestión de agua y alimentos. Aunque la exposición directa al sol no es fundamental en muchas especies, puesto que, al comer vegetales, insectos u otros animales, también se están abasteciendo, aunque indirectamente, de la energía solar. Según lo dicho hasta ahora, podríamos hacer una triple división del reino animal según su forma de alimentarse: herbívoros, carnívoros y omnívoros. Y ahora trataré de dilucidar cuáles son los tipos de alimentación humana y hacia dónde parecen evolucionar. Si consideramos que somos una especie omnívora en semejanza con otras muchas que también lo son, estaríamos en lo cierto. Comer de todo es en cierto modo una gran ventaja evolutiva, pues permite a los omnívoros adaptarse mucho mejor
a las cambiantes condiciones de vida en el planeta, sobre todo cuando hay escasez de alimentos. En cuanto a nosotros, hay quienes consideran que por naturaleza somos más bien vegetarianos, ya que nuestro aparato digestivo se parece más al de los herbívoros y frugívoros que al de los carnívoros u omnívoros. Sea como fuere, está claro que en nuestra historia como humanidad hemos aprendido a alimentarnos según los recursos y las circunstancias de cada lugar y de cada época. Incluso actualmente hay seres humanos que no pueden elegir qué comer para sobrevivir, teniendo que adaptarse a una dieta escasa y poco variada. En estos casos y en muchos lugares del mundo, comer carne diariamente suele ser una excepción, aunque siguen existiendo tribus o poblados en lugares desérticos o extremadamente fríos, donde comer carne o pescado suele ser la norma, debido a la extrema escasez o a la lejanía de las plantas y los frutales. En cuanto a los seres humanos de los países más desarrollados, que sí podemos elegir entre una infinidad de alimentos, se da la paradoja de que generalmente nos alimentamos como omnívoros, comiendo de todo y mal. ¿Realmente es necesario que sigamos comiendo tanto, incluidos los animales y sus derivados? A esta pregunta responderé más tarde, después de proporcionar algunos datos escalofriantes en cuanto al uso y a las consecuencias de la ganadería intensiva en el mundo. Y mencionaré también la capacidad de trascendencia de los animales y de si estos tienen alma o no. Quede dicho de antemano que las personas con capacidad de adquirir cualquier clase de alimento somos omnívoras por elección o por tradición, pero no por necesidad. 60.000 millones de animales terrestres y 150 millones de toneladas de animales marinos sacrificados al año, según Naciones Unidas, son solo unas cifras que señalan la punta del iceberg del colosal sufrimiento de los animales. Para sustentar tan tremendas cifras de sacrificios, he de decir que más de 100.000 millones de animales terrestres son explotados diariamente por y para nosotros en millones de campos de concentración repartidos por todo el planeta. Y esto ocurre por muchas causas, pero sobre todas ellas podríamos mencionar la invisibilidad de este sufrimiento y la ignorancia de sus consecuencias. Con esto se hace patente hoy más que nunca una célebre frase del siglo XIX expresada por el filósofo Arthur Schopenhauer: «El hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales». En relación a la capacidad de trascendencia de los animales, quiero hacer una mención a una información extraída de una interesante conferencia titulada Un más allá para los animales, impartida por el periodista e investigador Miguel Pedrero y publicada en YouTube por Mindalia Televisión. Según manifiesta Miguel, coautor junto a Carlos G. Fernández del libro Nos vemos en el cielo, durante años estuvieron recopilando información en primera persona de múltiples casos en los que las mascotas desencarnadas aparecían vívidamente ante sus amos, a veces en estados de vigilia y otras en los sueños, apareciéndose con el mejor estado que tuvieron en vida, bien para transmitirles algo o bien para que quedaran en paz y así poder continuar su camino en el más allá. A esto habría que unir los miles de casos recopilados de experiencias cercanas a la muerte, de personas que perdieron a sus mascotas y que, al abandonar temporalmente sus cuerpos, se reencontraron de nuevo con ellas. Por otro lado, muchos primatólogos han llegado a la conclusión de que los primates tienen conciencia de la trascendencia tras la muerte. Quizás el caso más conocido es el de Coco, un gorila hembra que nació en 1971 en la Fundación Gorila de California y que fue entrenada desde su primer año de vida para comunicarse con el lenguaje de signos, llegando a usar en el año 2016 más de 1000 palabras y comprendiendo más de 2000. Cuando murió la mascota de Coco, sus cuidadores aprovecharon para preguntarle dónde fue esta tras la muerte. Su respuesta fue sorprendente: cómodo, sagrado, adiós. Nos estaba diciendo claramente que se fue a un lugar cómodo y sagrado para siempre. Y ante la pregunta ¿cómo se sienten los gorilas una vez que mueren?, Coco respondió con la palabra sueño. Por tanto, podríamos deducir que los animales tienen también alma, habiéndose escrito mucho sobre ello también por numerosos teósofos. Pues bien,
Comernos a tales criaturas hermanas o explotarlas para el aprovechamiento humano no hacen más que perturbar y retrasar nuestra propia evolución, además de la de ellos y la de los demás reinos. Por todo lo anterior, ahora estoy en condiciones de poder afirmar que conforme avance nuestra evolución como especie, también evolucionará nuestra forma de alimentarnos, de manera que tomar alimentos se convierta progresivamente en un acto de amor, gratitud y consciencia, en lugar de ser un mero acto de subsistencia. Enumero a continuación las 6 etapas que, a mi modo de ver, constituyen la evolución de la alimentación humana. 1. Alimentación omnívora, donde las carnes, pescados, huevos y lácteos forman parte fundamental de la dieta y en ciertas culturas también los insectos. 2. Alimentación ovo-lacto-vegetariana, donde ya no se concibe comer carnes o pescados, pero no así sus derivados. Aquí el peso del alimento vegetal es mucho mayor que en la dieta omnívora. 3. Alimentación vegana. Aquí desaparece de la dieta todos los alimentos de origen animal, siendo por tanto estrictamente vegetariana. Además, el veganismo implica también dejar de consumir productos no alimenticios o actividades de ocio que supongan la explotación de animales. 4. Alimentación frugívora. Esta es un tipo de alimentación vegana extrema donde tampoco se consumen plantas, incluyendo esta dieta únicamente frutas frescas, frutos secos y semillas. Las personas que siguen esta dieta comen solo alimentos vegetales sin necesidad de tener que cortar o acabar con la vida de ninguna planta. 5. Alimentación solar. Aquí no se ingiere ningún tipo de alimentos, solo agua y luz solar. El yogi indio Hira Ratan Manek es uno de los mayores exponentes y divulgadores de esta técnica alimenticia a la que él llama sun gazing. 6. Alimentación pránica, donde algunas personas han demostrado y siguen demostrando que son capaces de vivir sin necesidad de tomar alimentos ni agua. Tal y como dice el argentino Víctor Trubiano, la humedad que capta por los poros de su piel cuando se baña o ducha, así como la que capta a través de la respiración, son más que suficientes para mantenerse hidratado. El caso más conocido es el del experimento al que se sometió al hindú Prahlad Jani en el año 2003 en un moderno centro médico de la India durante 9 días consecutivos, donde un equipo de científicos que lo vigilaba durante las 24 horas de cada día certificó que este señor, aparte de no comer ni beber, tampoco excretaba ni orinaba. En YouTube se puede conocer esta y otras historias sobre personas pránicas, por ejemplo, a través del riguroso documental titulado Vivir de la Luz. En las próximas décadas seremos testigos de una mayor consciencia alimentaria en el planeta, donde el número de vegetarianos y veganos aumentará considerablemente, disminuyendo por tal motivo el sacrificio y la explotación animal. Esto permitirá ir dejando atrás la primera y la segunda etapa de la alimentación humana para dar paso a una alimentación totalmente respetuosa con la vida en general. A partir de entonces, todos los reinos, incluidos el humano y el de las almas, avanzarán en su evolución con mayor celeridad.